buenas noches. Feliz día de resurrección, aunque ya lo estamos terminando, pero con algunos no nos vimos hoy a la mañana. Hoy fue como en dos partes el culto, ¿no? Nos vimos con algunos a la mañana, con otros nos vemos ahora, pero es un hermoso tiempo de resurrección. Y hay un pasaje que dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe y vano es todo lo que podemos hacer. El domingo pasado el hermano nos metió en ese tema de la mujer que rompió el vaso de alabastro, un perfume tan caro, y hoy a la mañana les decía que habían planeado matar a Jesús, pero no en la Pascua. Eso está ahí si usted tiene su Biblia abierta, ahí en Mateo 26, en el 5 dice, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. No querían matarlo a Jesús en la Pascua, para que Él no resucite o no haga alboroto o la gente no se ponga mal en esos días de fiesta tan importantes. Pero, ¿se acuerdan? Leo el 7, dice, y vino a él una mujer, ahí en el 26, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él. Estando sentados a la mesa, al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Se enojaron. Y hoy en la mañana le dije que le iba a hablar un poquito sobre el enojo y quién realmente se enojó y por qué eso precipitó la muerte de Jesús. Ahora, Mateo registra eso, que se enojaron todos. Pero si usted busca en Marcos, ahora sí le pido que busque, Marcos 14, 3 al 5, yo leo en, no lo tenés, ¿no? En Reina Valera contemporánea. Por ahí va a diferir un poquito algunas palabras. Y dice Marcos 14, del 3 al 5. Mientras Jesús estaba en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, llegó una mujer que llevaba un vaso de alabastro con perfume de nardo puro, que era muy costoso. Rompió el vaso de alabastro, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los de allí que estaban, se enojaron internamente, dice esta versión. Y dijeron, ¿por qué se ha desperdiciado así este perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios y ese dinero dárselo a los pobres. Y dice, y se enojaron mucho contra ella, contra María Magdalena. Dijimos que hoy en la mañana vimos que era María Magdalena. Y Marcos registra que se enojaron internamente, que se enojaron mucho contra ella. Pero yo me imagino que entre los discípulos habrá habido un murmullo, che, pero ¿quién era el que se enojó primero? Contanos. Y había un discípulo que estaba cerca del Señor y pudo ver mejor las cosas. Vamos a Juan, sobre el mismo relato, Juan 12, versículo 3 al 6. Y después van a ver por qué Juan puede darse cuenta más detalles que los otros discípulos. Dice Juan 12, 3 al 6, entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús. Y con sus cabellos los enjugó y la casa se llenó con el olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, y acá pone el nombre, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo iba a entregar. Ya Juan dice, bueno, vamos a aclarar bien quién era y qué iba a hacer. Y dice el 6, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Vemos que el que se enojó fue Judas Iscariote. Los otros pusieron en general que todos se habían enojado, pero Juan identifica el nombre de Judas
como el primero que se enojó, el que se enojó mucho y que dijo, esto tendríamos que haberlo vendido, darlo a los pobres. Y yo me imagino que en la mente de Judas habrá dicho, y un poco me quedo yo, porque dice que sustraía de lo que estaba en la bolsa. Imagínense, 300 denarios era casi un año de trabajo. Un denario era un día de trabajo. Así que 300 denarios, 300 días de trabajo. Si uno cuenta los fines de semana que no se trabaja, más de un año. Más de un año de trabajo. Ese perfume era carísimo. Era, no sé, como que alguien venga y traiga acá una ofrenda de todo un año de trabajo. ¿Cuánto te gana? Multiplíquelo por 12. O un poquito más, pero multiplíquelo por 12. Y todo eso lo trajo de ofrenda. Entonces este hombre cuando vio se enojó mucho. Y yo me imagino, por lo que los otros terminan diciendo, que le habrá llenado la cabeza a todo el mundo porque le habrá dicho, ese perfume carísimo. Vieron que a veces uno ve algún perfume y si uno no está en el tema, no sabes cuánto vale. Pero hay gente que dice, no, ese, no sé, marca X, vale carísimo. Él sabía muy bien cuánto valía. Él le puso el precio y le llenó la cabeza a los otros para que todos se enojen, pero se enojaron contra María. María era la discípula del Señor. Hoy a la mañana, cuando vimos que a la primera persona que se mostró Jesús resucitado fue a María Magdalena. Y que dice Marcos que tenía 7 espíritus y que Jesús la había liberado de eso y era una seguidora de él. El versículo 6 dice que se enojó y que podía dárselo a los pobres, pero tenía otra intención. Para Judas, que María, una discípula del Señor, que sabía las necesidades del Señor y de sus discípulos, y sabía lo que hacía, que haya ungido o lavado los pies de Jesús con ese perfume tan caro, era un gran desperdicio. Se podía ayudar a los pobres y se podía quedar con algún vuelto también. Evidentemente el corazón de Judas no estaba totalmente consagrado al Señor, porque si no, no lo hubiera dicho de esa manera. En su forma de hablar, Judas era un hombre bueno y misericordioso, pero en sus actos era un hombre codicioso de ganancias deshonestas. Sacaba de lo que le daban para el grupo, para ayudar, para dar a los pobres. Y eso provocó mucho enojo en Judas. Lo leímos recién. Provocó mucho enojo en Judas. Y quiero ser muy claro con esto. Y eso abrió la puerta a que el diablo después pueda entrar en Judas. Y lo vamos a ver bíblicamente. Tengan esta secuencia. Primero, Judas se enojó. Dice ahí recién que leímos que se enojó mucho. En el versículo siguiente, porque leímos en el capítulo 12 de Juan, ahora leemos en el capítulo 13, versículo 2, dice que cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Le puso un pensamiento. Con esta persona no vas a ganar el dinero que estás esperando. Mirá el derroche que hicieron. Un año de trabajo tirado a los pies. Y cuántos otros pensamientos. Pero si seguimos leyendo en Juan 13, 21 al 29, por eso yo le decía que Juan pudo ver mejor porque estaba más cerca. Dice Juan 13, 21 al 29. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba,
estaba sentado, recostado al lado de Jesús. Este era Juan. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntara quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Está preguntando Juan. Y Jesús le respondió: a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, Jesús lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, ¿cómo dice su Biblia? Satanás entró en él. ¿Me siguen la secuencia? Se enojó mucho. Después el diablo empezó a poner malos pensamientos en él. Y después, cuando se ve descubierto, porque Jesús le da, en vez de arrepentirse, siguió con esa postura, entonces Satanás entró en él. Y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Por qué le dijo esto? Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: comprá lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Cuando él tomó el bocado, salió enseguida y ya era de noche. Nuevamente, María, en un acto de amor, tenía un perfume muy, muy caro, que no sabemos cómo lo haya conseguido, pero era más de un año de trabajo. En un momento ve a Jesús, lo rompe, lava sus pies con ese perfume, con su cabello dice que lo seca, y los que estaban alrededor mirando, dice que se enojaron. Dice Mateo, dice Marco, pero Juan aclara quién se enojó de los discípulos. Pone el nombre de Judas Iscariote, que se enojó mucho. Ese enojo provocó que se abra la puerta al diablo. Ahora, sabemos que no está bien hacer una doctrina en base a un solo pasaje de la Biblia. Entonces nos tendríamos que preguntar si hay algún otro pasaje o algún otro antecedente similar en la Biblia que hable que el enojo abre el corazón a los malos espíritus. Y la respuesta corta es sí. Hay varios pasajes, pero vamos a ver algunos nomás en esta noche. Hay uno que lo conocemos, pero que no figura malos espíritus. Pero lo vamos a ver. Génesis 4:5. Si alguien lo tiene, me lo lee fuerte. Y después yo se lo voy a leer en Reina Valera 95 y contemporánea. Ensañó, yo tuve que ir al diccionario para saber bien, dice irritar, enfurecer, o sea, enojarse mucho. Por eso la 95 dice: pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Y en la contemporánea, la Reina Valera, dice: pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Todos conocemos la historia de Caín y de Abel. No figura ningún mal espíritu ahí. ¿Pero por qué no figura? Porque en la doctrina antigua no se hablaba de malos espíritus. Fíjense que en Génesis a Satanás no le dicen que es un ser malvado y espiritual. Se lo figura como una serpiente. Toda la doctrina va creciendo o se va manifestando. Y van a ver que cuando Caín vio la ofrenda de su hermano, se enojó ¿contra quién primero? Ustedes conocen Biblia. ¿Contra su hermano o contra Dios? Contra Dios. Porque Dios miró con agrado una ofrenda y no miró con agrado la otra ofrenda. Pero se ensañó o se enojó mucho contra su hermano.
Muchas veces pasa que el enojo de una persona contra otra se manifiesta hacia otra persona, no hacia la persona que realmente le provocó el enojo. Ahora, ¿Dios nos creó con malos pensamientos? No, Dios nos creó con buenos pensamientos. ¿Quién le llenó la cabeza a Caín en ese momento? Si no había otras personas ahí alrededor. Un mal espíritu. Le empezó a llenar la cabeza y le llevó a asesinar a su hermano. Un espíritu de asesinato. Naturalmente no asesinamos a nadie. Yo no conozco que uno dice, bueno, ay, qué lindo para asesinar a mi vecino. Está bien que por ahí nos podemos llevar mal con el vecino, con alguno, pero no estamos pensando en asesinar a alguien. Mi hermano no lo aguanto más, lo voy a ir a matar. Llegar a tener un pensamiento de asesinato es porque un mal espíritu entró en Caín. Vuelvo a decir, en la doctrina antigua no se hablaba de los malos espíritus. Pasado el tiempo, se empezó a decir que Dios mandaba su espíritu bueno y que también mandaba espíritus malos. Fíjense en un relato más adelante. Primera de Samuel 18. Ustedes se van a dar cuenta que es la misma secuencia. Primera de Samuel 18. Voy a dejar que ustedes busquen mientras me traes agua. ¿Lo encontraron? Porque es importante que veamos la Biblia, no lo que cada uno podamos pensar. Primera de Samuel 18, 8 dice, y se enojó, ustedes leen lo mismo, Saúl en gran manera. ¿Leyeron eso? Se enojó mucho. Y les agradó el dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Empezaron los malos pensamientos. ¿Y qué dice el 10? Léanmelo, por favor. ¿Cómo? Muchas gracias. ¿Qué? ¿Se enojó mucho? ¿Le entró los malos pensamientos? Y al día siguiente le entró un mal espíritu. ¿Cómo? Se enojó, empezaron los malos pensamientos y al día siguiente le entró un mal espíritu. Ahora, aquí en la teología, dice que ese mal espíritu vino de parte de Dios. ¿No es cierto? Porque todavía es teología antigua. Hoy decir que un mal espíritu viene de parte de Dios sería una aberración teológica. Pero en ese momento, con la luz que tenían de parte de Dios, ellos decían todo viene de Dios. Los buenos espíritus y los malos espíritus. Hoy, con la luz que tenemos, con la revelación que tenemos, no podemos ni pensar que un mal espíritu sea enviado de parte de Dios. No, ese está endemoniado de parte de Dios. ¿Cómo vamos a decir eso? Ni se nos ocurre pensar esas cosas. Pero en ese momento, que tenían un poco más de luz que de Génesis 4, decían, fue enviado por Dios un mal espíritu que entró en Saúl porque se enojó. ¿Me van siguiendo? Leemos el 8, se enojó mucho, después no miró con buenos agrados a David, empezó algo tengo que hacer con David, lo tengo que sacar de encima. Y al otro día, en la 95 dice que se apoderó de él un mal espíritu de parte de Dios y variaba. Y en alguna versión dice que quedó como loco. Porque la locura muchas veces viene de los malos espíritus. No digo siempre, porque en esto hay que tener cuidado. Ahora,
como les dije, primero no se identifica en la Biblia los malos espíritus, ni a Satanás se lo identifica como un mal espíritu, se lo identifica como una serpiente. Ahora después cuando nosotros leemos Apocalipsis, sí, la serpiente antigua, el dragón, Satanás, pero nosotros leemos, en ese momento no se identificaba. Después se identifica que Dios manda a los buenos y los malos espíritus. Y después en Judas se identifica claramente quién le mandó el mal espíritu. Entró Satanás, dice. Ahora, muchas veces leemos de Saúl y nos olvidamos que Saúl era un ungido de Jehová. No era un cualquiera del pueblo, estaba ungido y el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl. Pero en algún momento se le fue el Espíritu de Dios y entró un mal espíritu, porque se enojó mucho y no resolvió el enojo. Primero viene un gran enojo, después vienen malos pensamientos y después se abre la puerta a los malos espíritus. Ahora, muchos estarán pensando, sí es cierto, pero eso era bajo la ley. Y sí, tienen razón, era bajo la ley. Caín era antes de la ley. Saúl, que le pasó lo mismo, era en el tiempo de la ley. Judas, que le pasó lo mismo, era en el tiempo de la gracia y de la verdad que trajo Jesucristo. Pero algunos pueden decir, bueno, pero y en el tiempo que la gracia, la verdad vinieron, y vino el Espíritu Santo con poder en Pentecostés, ¿hay algún versículo que hable lo mismo? ¿Que venga a confirmar todo esto? Y la respuesta corta es sí. En Efesios 4, 26 y 27 es más que clarito. Y que ustedes lo conocen. Reina Valera 60, iraos, enójense, en otra versión va a decir, pero no pequen. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni deis lugar, más claro imposible. ¿Me siguen? En el tiempo antes de la ley, Caín se enojó mucho, empezó a pensar mal de su hermano y buscó la estrategia para llevarlo al campo y matarlo. En el tiempo de la ley mosaica, Saúl se enojó mucho contra David, empezó a pensar mal y un mal espíritu tomó la vida de Saúl. En el tiempo de la gracia y la verdad que vino Jesús y nos trajo, Judas se enojó mucho porque se derramó un perfume tan caro que podía dárselo a los pobres y algo se quedaba a él. Empezó a pensar mal de Jesús y después le entró el diablo mismo. Yo creo que en esa situación el diablo habrá dicho a su subordinado, miren muchachos, este trabajo lo voy a hacer yo porque es muy importante. Tenemos que liquidar a Jesús. Así que déjenmelo a mí, ustedes quédense tranquilos, ya hicieron el otro trabajo. Pero en el tiempo de la gracia, de la verdad y de la misericordia que trajo Jesucristo, y después de Pentecostés, que fue derramado el Espíritu Santo a todos los creyentes, Pablo le tiene que escribir a una región que es Galacia, diciéndole, miren, si se enojen, no pequen. No se ponga el sol sobre el enojo de ustedes porque van a dar lugar al diablo. Y para que vean que era hacia la iglesia, fíjense Efesios 1, del 1 al 2, la salutación de Pablo. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Efesios 1, versículo 1 y 2. Pablo le está escribiendo a los santos y fieles. No le está escribiendo a los inconversos, no le está escribiendo a gente que no conocía, a santos y fieles que están en Cristo Jesús, que eran los creyentes de ese tiempo. Y le tiene que decir y advertir, miren, cuídense con el enojo. Si se enojan, no pequen. Si se enojan, no lo guarden más de un día porque le van a dar lugar al diablo. Y ahora hay una versión
Nueva Traducción Viviente, por ahí si alguno en su celular lo quiere buscar, que está más clarito todavía. Dice la Nueva Traducción Viviente, Efesios 4, 26 y 27. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. La Nueva Traducción Viviente. Si lo diría otra persona que no fuera el apóstol, uno diría, bueno, está inventando cosas. Pero podemos ver que encontramos pasajes similares antes de la ley, en los días de Jesús y después en los tiempos de la gracia y de cuando el Espíritu Santo estaba con poder en la tierra. Sucedió en todos los tiempos. Sucedió que el enojo hace que se abra una puerta a los malos espíritus. Caín y Abel no hacía mucho que habían salido del paraíso. Estaban con Adán y Eva ahí en el paraíso y hacía poco. Y Caín hablaba con Dios. Y era un adorador de Dios, por eso le fue a llevar ofrenda. No era un cualquiera. Estaba dando ofrenda a Dios. Y la ofrenda era como un acto de adoración muy sublime. Si pensamos en Saúl, era un ungido de Dios, pero también le entró un mal espíritu. Y si pensamos en Judas, era uno de los 12, 3 años caminó con Jesús. Vio milagros, escuchó las prédicas, las enseñanzas, vio todo lo que Jesús hizo, pero en un momento se enojó mucho y eso le abrió la puerta directamente a Satanás. Ahora, no es cualquier enojo, es un enojo fuerte, hay que enojarse mucho. Y es un enojo guardado en el corazón más de un día. Por eso la Biblia nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No dejes que el enojo se guarde, porque sin querer podemos abrirle la puerta a los malos espíritus. Es un enojo guardado. Y como les dije, lo vemos casi en toda la Biblia. Y saben que es un enojo también que algún día quizás lo voy a predicar, pero hoy no por falta de tiempo. Es un enojo que se disimula y se guarda hipócritamente. Y les doy un pequeño ejemplo. ¿Cómo fue a saludar Judas a nuestro Señor para entregarlo? ¿Con enojo? Con un besito. ¡Ay, Señor! Es un enojo guardado hipócritamente en el corazón. ¿Cómo Abel se dejó engañar por Caín para ir al campo y que lo mate? Caín, si le hubiera dicho, estoy tan enojado con vos que cuando puedo te mato, ustedes piensan que Abel le decía, hermanito, vamos al campo. Es un enojo guardado hipócritamente, que va trabajando por dentro, que va trabajando y empieza con algunos malos pensamientos hasta que en un momento se abre la puerta. Pero ya para ir terminando, querido hermano, querida hermana, el consejo bíblico es sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que no nos suceda como a Caín, el que hablaba y adoraba a Dios, pero terminó matando a su hermano, o como el rey Saúl, un ungido, el primer rey ungido de Israel. Pero también por el enojo le entró un mal espíritu. O a uno de los 12, Judas, que por el enojo le entró un mal espíritu. Hay un antídoto para el enojo
que es una palabrita que por ahí usamos, perdón. Cuando te lastimaron, perdona. Ese es el antídoto. Y cuando uno perdona, todo esto que estoy diciendo se anula automáticamente. Es el antídoto. Los malos espíritus no pueden entrar donde hay un perdón. Por eso Jesús en la cruz, en el último instante, dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. No le tengas en cuenta este pecado. Los otros sí, pero este no. Y termino con Efesios, nueva traducción viviente. No permitan que el sol se ponga sobre tu enojo, porque el enojo da lugar al diablo. Cerrá tus ojos, yo quiero terminar diferente en esta noche. No quiero que levantes la mano ni que me digas nada, pero sí quiero que si en tu corazón has guardado enojo en algún momento, no importa si era en tu niñez, o alguien te traicionó, o alguien te lastimó mucho, alguien hirió tu confianza, no importa. El enojo puede venir por muchas maneras. Fíjense lo de Caín. Vio que su hermano presentó una ofrenda, es como que alguien ve que pone una ofrenda acá y le dio enojo. El enojo viene por diferentes motivos. No hay un motivo para el enojo. Judas se enojó porque entregaron un perfume, lo derramaron. Saúl se enojó porque estaban cantando de David. No hay motivo para que la gente se enoje. Pero si vos tenés un enojo, entregáselo al Señor. Y perdoná a esa persona que para vos te provocó el enojo. Para vos. Quizá la otra persona no lo hizo ni pensando en tu vida. Yo estoy seguro que Abel no estuvo pensando en lastimar a Caín. Yo estoy seguro que David no estuvo pensando en hacerle mal a Saúl. Él fue a la batalla y ganó. Yo estoy seguro que María Magdalena cuando derramó el perfume no estaba pensando, bueno, voy a hacer que Judas se enoje. No. Hay veces que alguien hace algo y nos lastima y ni siquiera está pensando en nosotros. Es su vida, es lo que está viviendo, es quizás la circunstancia que le tocó vivir, pero nos lastima. Cerrá tus ojos unos minutos y preguntarle a tu Señor, al Jesús resucitado, Señor, en este día de resurrección, en este día donde proclamamos que vives para siempre, que has resucitado entre los muertos, ¿hay en mi corazón algún enojo que tengo que sacarlo lo antes posible? Antes que se me llene la mente de malos pensamientos, antes que un mal espíritu venga y entre en mi corazón. El antídoto es, perdono a fulano de tal por lo que provocó en mi corazón. Perdono, suelto ese enojo, no lo guardo más en mi corazón. No importa quién fue, no importa cuándo fue hace poco, hace mucho, no importa. Lo que hay que es sacar el enojo del corazón para no dar ni una pizca a los malos pensamientos ni a los malos espíritus. Querido Dios, con temor y temblor, he traído tu palabra para tu pueblo. Señor, podemos ver una y otra vez en tu palabra que el enojo guardado nunca ha traído buenas cosas, que el enojo anidado en el corazón ha provocado muerte, ha provocado tantas cosas malas y también provoca que malos espíritus llenen la mente con malos pensamientos. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, no sé lo que han vivido, no sé si hay uno aquí que fue lastimado y que guardó el enojo, o hay muchos. Tú conoces cada uno de nuestros corazones. Pero yo te ruego, Señor, esa misericordia tan grande
que traigas luz, envía tu luz y tu verdad, dice el Salmo. Así como fue, Señor, tu luz viniendo a la humanidad. Y hoy podemos identificar claramente que todo lo bueno, agradable y perfecto viene de ti. Y todo lo malo, oscuro, de caos y de muerte, viene del diablo. Queremos todo lo que venga de ti, Señor, y nada de lo que venga de nuestro enemigo, porque ya lo venciste en la cruz. Hoy a la mañana fue muy claro escuchar que venciste a los principados y a las potestades en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, me incluyo, para que nunca guardemos enojo, para que no dejemos que nuestra mente se llene de malos pensamientos y mucho menos permitir que algún mal espíritu entre. Señor, nos ponemos en ti, en Cristo, y nos tomamos de tu gracia y de tu misericordia, pero también recordamos tu buena palabra. Si se enojan, no pequen, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni den lugar al diablo. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén.